conocen. Dios les bendiga, hermano. Es un placer estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor con ustedes. No soy en esto muy diestra, me gusta más cantar, pero bueno, vamos a hacerlo porque el Señor siempre tiene algo que nosotros podamos compartir con los demás. El Señor siempre nos enseña algo con su palabra y vamos a compartirlo en esta mañana. Quiero que lo veamos así como algo que vamos a compartir, que el Señor trajo a mi vida y sé que va a ser de bendición para muchos. Les voy a pedir que por favor me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 119, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Suelo hablar muy rápido, así que si lo estoy haciendo, les agradezco que me hagan algunas señas para bajar mi ritmo. Salmo 119, del verso 1 al verso 8. Leemos la palabra de nuestro Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Estas son las excelencias de la ley de Dios según Afec, ¿verdad? Que lo dejaron escrito para nosotros en un salmo. Pueden tomar sus asientos y vamos a hablar de un tema muy importante que a veces nosotros, sobre todo cuando estamos dentro del Evangelio, nos preguntamos ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Sí se han hecho ustedes esa pregunta, verdad que sí? ¿Sí? Y dentro de esa voluntad, nosotros buscamos que Dios tenga un propósito grande con nosotros, ¿sí? Y estamos allí y venimos y oramos y decimos todos los días, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Sí? Y me atrevo a decir que en nuestra mente viene algo como que Dios me va a poner a mí en tal lugar, voy a ir a tal lugar, voy a salir de aquí. Y no todo, pero yo sé que un gran por ciento de la congregación, hablando enteramente del cuerpo de Cristo y no de la iglesia propiamente, de la iglesia presente, nos vemos como que la voluntad de Dios se destina y se enmarca al ministerio que nosotros vamos a tener para ejercer en la iglesia. Lo hemos visto de esa manera, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a definir voluntad y decimos que al hablar de voluntad, en términos genéricos, hablamos de una actitud de ordenar la conducta. Y yo creo que ya con la definición de voluntad, nosotros vamos a ir ubicando a los que hicieron lo que compartieron esta mañana. Y es que si la voluntad es la actitud de ordenar la conducta, ¿dónde empezaría la voluntad de Dios para con nosotros? En el ordenamiento de nuestra conducta. Aquí cuando leíamos el Salmo 119, al principio yo lo leía, yo decía, o sea, sí lo encuentro en relación, pero no encuentro cómo explicar qué es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para mi vida es que yo camine bajo integridad. La voluntad de Dios para mi vida sí es llevarme a grandes lugares y ponerme en grandes lugares. Pero la voluntad de Dios para mi vida es que yo camine dentro de lo que Él ya estableció para mí. Vuelvo y repito, apegándonos al el concepto de voluntad, es actitud de ordenar la conducta. Hacer la voluntad de Dios es anteponernos ¿a qué? A nuestra propia voluntad, ¿verdad? Si nosotros vemos, dice, tú vas a hacer lo que esta persona te va a decir y usted cree que va a hacerlo de otra manera, eso es una anteposición, ¿verdad? Te van a anteponer y vas a hacer lo que la otra persona está diciendo y en el término en el que estamos hablando sin refutar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y vamos a analizarlo para que nos vamos entrando porque en pocos minutos lo que vamos a compartir.
nosotros cuando nos anteponen algo, ubiquémonos en el contexto de hijos, en el contexto de empleados, de obreros. ¿Cómo se siente usted cuando viene alguien y le dice, lo vas a hacer así? Lo voy a hacer así, ¿sí o no? No, ¿verdad que no? Entonces, por allí vamos a empezar, y quizás es una palabra poco controversial para nuestra vida, porque nosotros siempre estamos parando palabra de bendición, y estoy segura que es una palabra de bendición. Pero en esta mañana no vamos a ver lo que Dios tiene. Dios tiene bendición, Dios tiene amor, Dios tiene prosperidad, y de eso no hay duda alguna, ¿verdad que sí? Dios tiene alegría para nuestros corazones, Dios tiene paz, Dios tiene sanidad, Dios tiene liberación. Pero en esta mañana vamos a hablar lo que Dios está esperando de ti como persona. Porque tú estás pidiendo algo delante del Señor y el Señor te está diciendo, pero yo te mandé a hacer esto. Y es como quien espera un ascenso, ¿sí o no? ¿Sí? Nosotros estamos esperando que de una vez nos nombren gerente y no se nos ha ocurrido que lo primero que tenemos que hacer es aprender a leer los documentos, ¿verdad? Porque si alguien pone un gerente que ni siquiera sabe leer documentos, va a firmar cualquier barbaridad de cosas y mire, la empresa se cayó, no se cayó, se cayó, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces estamos esperando ser gerentes, supervisores, no sé qué, y no hemos pasado por el proceso de Dios. Y ese proceso de Dios es la verdadera voluntad para nosotros. Porque si usted analiza la palabra, la Biblia no dice que se va a llevar evangelistas ni predicadores, ¿verdad que no? Ni se va a llevar los pastores, se los va a llevar. Pero quiero que me entiendan, no se va a llevar ni los pastores, ni los evangelistas, ni los líderes. ¿A quién se va a llevar? A la iglesia, a un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Entonces, para Dios no es tan importante la posición que usted tenga. Para Dios es importante que usted se apegue a su voluntad. Y apegado a su voluntad, Él va a hacer grandes cosas con nosotros porque Él lo prometió. Pero lo primero que vamos a hacer es apegarnos a la voluntad. Y aquí la pregunta de todo evangélico, y sobre todo los que empezamos nuevos o los que empezamos con esa disyuntiva de que ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios me quiere aquí? ¿Será que no? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y a veces se pasa mucho tiempo preguntándole a Dios cuál es tu voluntad para mi vida. Porque como les dije, estamos esperando que nos nombren gerente antes de empezar a conocer la empresa. Para tú ser un buen gerente, tienes que manejar el empleado hasta que recibe las personas en la puerta, ¿sí o no? ¿Sí? Porque cuando lleguen a ti a verte como gerente, te van a decir, aquel empleado que está allá me trató mal. Y tú vas a decir, ese fulanito de tal, llámelo y aquí está. Y eso te hace ser buen gerente. Pero si te dicen el empleado, ¿cuál empleado? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Hablando en el término de las empresas, no vas a conocer tu empresa. Es casi que imposible gerenciar algo que no conoces. Entonces, vamos a irnos a lo que Dios quiere para nosotros. En Proverbios 3, 5, 8, lo voy a leer yo misma para que avancemos, dice: fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En el concepto cristiano, todos sabemos que hemos creído en Dios. Sabemos que Dios nos quiere, sabemos que vamos a hacer esto. Pero si analizamos esto, es casi un verbo imperativo. Dice, fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros vamos a hacer algo y sabemos que es así. Y posiblemente en la iglesia, si no lo hemos leído o no una vez revisando en la Biblia, nos encontramos a que eso no era así. Pero mi mente natural me dice que eso es así. Y justo en ese momento, cuando yo decido hacerlo de esa forma, estoy yo anteponiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en un contexto cotidiano. Un esposo con una esposa. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y lo hacemos. ¿Sí o no? Sí lo hacemos. Le digo que lo hacemos. ¿Verdad? Entonces nosotros decidimos alargar la rabia, pero queremos que la bendición, y nos atrevemos a decirle, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, y lo primero que tenemos que decir, Señor, perdónanos, porque yo no estoy haciendo tu voluntad.
Y esa es mi propia prudencia. ¿Por qué es mi propia prudencia? Porque yo estoy pensando que si yo continúo así, las cosas van a ir mejor. ¿Sí o no? Entonces ahí mismo me antepongo yo ante la voluntad de Dios. Es justo en el lugar donde me antepongo a la voluntad de Dios. Entonces preguntamos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Lo primero que vas a hacer es a empezar a ordenar tu camino. No te gusta, no te va a gustar. No te va a gustar, pero lo vas a hacer. Y a medida que lo vas a hacer, vas a aprender algo grande para ti. ¿Dónde comenzamos a hacer la voluntad de Dios? Vamos a apoyarnos un momento. Si quieren lo ponen a la mano, pero no lo vamos a leer, lo vamos a ir desglosando. En el libro de Romanos, capítulo 2. El libro de Romanos, capítulo 2. Allí, el apóstol refiere, y en la Reina Valera lo titulan Deberes Cristianos. 12. No lo vamos a leer, solamente ténganlo a la mano. Vamos a ir nombrando algunos versículos para que ustedes se puedan apoyar en él. Amén, porque vamos a tratar de irnos más a la luz de la palabra, lo que nos sea posible pegarnos a ella. Dice, el 12, no os conforméis, 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo piensa usted que puede empezar a ser transformado por la renovación del entendimiento? ¿Cómo puede usted comenzar a entender a Dios? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, y estoy segura, apoyado en lo que leímos, es buscar, apoyados en el Salmo 119, buscar a Dios. ¿Y qué significa buscar a Dios? El más nuevo en este lugar sabe que buscar a Dios es buscarlo, sobre todo ¿en dónde? En la oración, en la lectura de la palabra, en tratar de conocer lo que Dios quiere conmigo. Es imposible que yo sepa qué quiere un profesor que yo le lleve, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la universidad y necesitamos entregar un trabajo, pedimos ¿qué? Asesoría, ¿verdad? Y si ese profesor nos da la asesoría online, eso se nos vuelve un desastre. ¿Sí o no? Duramos más, tardamos más. Es más, si se le ocurre mandar a otro profesor que nos asesore el trabajo, más desastre es porque cuando él nos corrige, a él no le parece que como dijo el otro así es. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a buscar a Dios, ¿a dónde nos vamos a ir? Ante su presencia, ante su palabra, a hablar con Él y a recibir de Él. Y ustedes dicen, pero es que cuando yo voy, Dios no me habla. Dios no te habla porque no has abierto la palabra. Ayer yo leía la palabra y yo no sé si Jesús me veía que yo leía un capítulo, leía el otro, andaba buscando un verso, pero yo decía, Jesús, mira lo que dice aquí. Cuando tú buscas la palabra, eso viene a tu vida y comienzas a sentir que Dios está hablando contigo. Comienzas a sentir la corrección de Dios. Comienzas a sentir que Dios te dice, es así, no es así. Cosas que a lo mejor había leído antes, pero cuando las leía yo decía, no puedo hacer esto. Y estaba buscando otra cosa, porque estaba terminando de preparar y el Señor me paraba en otros textos y decía, pero no puedo hacer esto, y tenía que retomar. Que Dios habla en nuestra vida, Dios sí habla en nuestras vidas. Pero nadie contesta un teléfono sin que usted marque. ¿Sí, Señor? Nadie contesta un teléfono sin que usted le diga, está fulanito de tal, ¿sí? Y a veces Dios se atreve a llamarte y entonces, ¿qué pasa? No contesta. Entonces necesitamos lo primero buscar a Dios. ¿Y a qué nos va a llevar esa búsqueda con Dios? A una transformación de nuestras vidas. Porque, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire, es maravilloso leer las epístolas del apóstol Pablo, donde usted ve deberes como cristianos, siervos de Dios, comportando como hijos de Dios, y usted se va allí y parece que se adapta justamente al siglo XXI, que Pablo no estaba en aquel siglo y en aquella generación cuando escribió eso, y dice, no hagas esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y lo invito a que lo lean. Me gusta mucho el Romanos 12 que estamos refiriéndonos, Hebreos 3, el libro de Romanos es maravilloso, las cartas que Pablo escribe
a las iglesias para ordenarlos. Recuerden que en ese momento el evangelio propiamente se estaba extendiendo y ellos necesitaban muchas directrices, y esas directrices son las mismas que Dios tiene para nosotros. Y entonces eso comenzaría a responder esa pregunta que nosotros nos estamos haciendo: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para su vida es que usted comience a caminar en lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces eso nos va a llevar a una renovación. ¿Qué vamos a hacer? A cambiar nuestro estilo de vida, a ser constantes en la oración, a ser personas de bendición. ¿Sí? Es importante que nosotros como cristianos, donde nos paremos, comencemos a bendecir. El país y la situación no es fácil, ¿verdad? Antes de que el país entrara en la situación que estaba entrando, nosotros podíamos ver muchas deficiencias dentro de las familias, dentro de la juventud, y a veces nosotros comenzábamos, era mejor como a criticar, como a llevar la contraria a eso, y a ser partícipe de decir que eso iba a estar mal. Cuando nosotros comenzamos en esa renovación del entendimiento que nos habla Pablo, nosotros comenzamos a bendecir y a bendecir todo. Pablo dijo: bendecí a los que persigan, bendecí y no maldigáis. Nosotros decimos: esto no sirve para nada, la palabra tiene poder, ¿sí? Y nosotros podemos decir: nosotros sabemos lo que estamos viendo, pero Dios está con nosotros y Dios hará su voluntad. Dios hará algo grande con nosotros. Nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra, empezar a ser los locos evangélicos que Dios está esperando que nosotros seamos, ¿sí? No que usted sea adicto a la situación. Usted aprenda y recuerde que el mar estaba sacudiéndose y Pedro caminó. En el momento que dudó, Pedro cayó, pero el mar revolviéndose y Pedro caminaba. Y esa es la actitud que debe tener todo cristiano. El mar se va a revolver, pero yo camino en la presencia del Señor. Y comenzar a hablar, no solamente actuar, hablar de esa manera, ¿sí? No empezar nosotros nos volvemos profetas, y profetas de mal. Esto se va a acabar, esto no va a servir, no vamos a poder, no sé qué más. No importa lo que pase, el Señor está con nosotros. Y esas son palabras de bendición. No solamente Dios te bendiga, Dios te bendiga. La palabra de bendición debe ser una palabra clara. Esto es lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿sí? Si el país está como está, Dios en medio de su misericordia, que no ha muerto porque dice su palabra que se renueva cada mañana, su misericordia se extenderá sobre nosotros. Amén. Lo otro es procurando hacer lo bueno, someterse a las autoridades. Eso es muy importante. Esa es la voluntad de Dios para contigo. Nosotros queremos que Dios nos lleve a ganar almas, a ganar formas. Pero ¿cómo te va Dios? Yo no te puedo llevar a ganarte a una persona con la que tú te rebelas y la persona sabe en teoría que tú deberías someterse a ella, siempre y cuando el contexto bíblico te lo aplique. Pero estamos hablando del trabajo, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de iglesia, estamos hablando de liderazgo. Por allí comienza lo que nosotros tenemos que hacer, comenzar esa actitud de sumisión. Dice la Biblia: que se quite toda altivez de nosotros. Y nosotros, con la esperanza de empezar a ser líderes, parece que queremos ser los líderes aquellos que empezaran a gritar y que la gente seguía. Para usted comenzar a ser líder, si ustedes recuerdan, el mismo Señor, ¿qué hizo el Señor? Sirvió a sus discípulos, lavó los pies de sus discípulos. Y por ahí usted va a empezar, por el servicio. Y dice la Biblia: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y otra cosa que nunca podemos olvidar es los mandamientos. Son cosas que quizás nosotros no las sabemos de memoria, decimos: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, pero son cosas importantes. Y esta justa es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, yo hago la voluntad de Dios y todo lo que sucede en mi vida es bueno y va para bien y voy de bendición en bendición. Hay promesas importantes para las personas que hacemos la voluntad de Dios, para los que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Cuando tú dices, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Esa voluntad, esa promesa se va a cumplir en nosotros porque el Señor es fiel, ¿sí? ¿Verdad? Cuando el Señor nos dice: trae los diezmos a los feliz y probadme ahora en esto, dice los ejércitos, que bendeciré. Ay, ay, ay. Ok. Entonces, vamos a seguir. Cuando nosotros
empezamos a hacer las cosas que son la voluntad de Dios, eso va en reversa, ¿verdad? Va en retroalimentación y eso se comienza a cumplir en nosotros. Pero estamos hablando de voluntad y propósito, ¿sí? Porque una cosa es la voluntad y puede ser que la voluntad vaya más pegada a un propósito, pero Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito específico. El propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, amén. El propósito de Dios es que tú vives una vida en abundancia, pero para cada quien hay un propósito específico, una cosa para la cual fue llamado. Entonces, nosotros decimos, bueno, yo empiezo a hacer la voluntad de Dios y ciertamente ese propósito va a venir a tu vida, porque si tú eres fiel, Dios va a ser fiel. Pero, ¿a quién creen ustedes que comenzamos a confrontar cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios? Al enemigo, ¿verdad? Y usted va a comenzar a decir, Señor, si yo hago tu voluntad, ¿por qué está pasando esto? Porque usted está parado en campo de guerra, simplemente. Y la voluntad de Dios es que usted avance, pero el enemigo viene del otro lado. Tenemos algo muy maravilloso, que el Señor está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tienes enemigos enfrente que siguen lanzando dardos, ¿verdad? Tienes un enemigo enfrente que te sigue acosando y que te sigue acusando y que está tratando de engañarte y decirte que no está dentro de lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿qué quiero que veamos con esto? Que cuando hacemos la voluntad de Dios, a veces nos duele, y era lo que quería recalcar al principio, a veces nos traspasa, a veces sentimos que no podemos con eso, y es porque hay un enemigo que te está diciendo que no es así, y está haciendo todo lo posible para que tú lo veas de otra forma. Y ustedes dirán, ¿sí será así? Bueno, vamos a la Biblia otra vez y recordemos la historia de Job. ¿Quién dice en la Biblia que era Job? Hombre justo, recto y temeroso delante del Señor. Levante la mano el que se considera que se le puede dar los apelativos de Job esta mañana. ¿Quién dice esta mañana soy hombre justo, recto, temeroso delante del Señor? Nadie. Y aún así, dice que subió Satanás y dijo, mira, le molestó a Satanás. Entonces usted también va a molestar a Satanás, porque Job, al igual que usted, era hijo de Dios. Usted lo va a molestar y él va a decir, dámelo para zarandearlo. El Señor va a cuidar. ¿De qué mandó a cuidar Jesús? Dios. Del alma, ¿verdad? Porque lo importante es lo intangible. Este cuerpo es corruptible, pero el Señor nos vino a dar, fue vida eterna, vida en abundancia, vida de gozo, vida de espíritu. ¿Sí? Lucas 22:31 también dice, ¿se acuerdan cuando Pedro habló con Jesús y le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero yo les dije que no, que se quedara quietecito porque ustedes se están portando bien. ¿Qué les dijo? ¿Le dijo así? ¿Qué les dijo? He rogado para que tu fe no falte. ¿Sí? Entonces parece que puede ser que crean que estoy diciendo un evangelio extraño. No, hermano, las bendiciones de Dios siguen, pero hay cosas que nosotros tenemos que tener muy claras, porque parece que a veces nos paramos sobre un mundo de ilusión y empezamos a creer que en el momento que las cosas comiencen a caer delante de nosotros y que no estén dibujadas como a Keila le gusta, porque a mí me gusta en rojo y esta apareció en negro, Dios no está conmigo. Dios ha creído que ha formado de ti una persona de guerra, una persona de poder. Jesús te dijo, eres más que vencedor. Irás de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero ¿quién tiene gloria? ¿Quién tiene victoria sin batalla? Nadie. ¿Y quién es tu peor enemigo? Satanás. Y él te va a pedir para zarandearte. Y cuando estés caminando recto, que tú veas así que como que estás volando, él te va a poner un palo, pero tú vas a decir, Señor, aumenta mi fe. Señor, permite que mi fe no falle. ¿Sí? Y podemos decir en esos momentos, como aquel rey que dijo, Señor, he sido hombre justo, íntegro delante de tu presencia. Y se le fue quitada la muerte de ese momento y vivió 15 años más. Pero para nosotros pararnos delante de la presencia del Señor y decir, Señor, he sido hombre justo e íntegro delante de ti, quita esto de mí, entonces tenemos que empezar por apegarnos a la voluntad de Dios.
Y no es solamente venir a la iglesia, es muy importante que vengamos a la iglesia. Es vivir cotidianamente una vida dentro del marco cristiano. Cuando nosotros revisamos la Biblia, podemos empezar a ser padres, madres, hijos, esposos, siervos, empleados. Y entonces ahí comenzamos a caminar bajo la voluntad de Dios. Y hay otro enemigo que nosotros tenemos. A ver si alguien sabe cuál es ese enemigo que nosotros tenemos. La carne. Este evangelio es inteligente. Por eso me gusta aquí. La carne. Te vas a resistir a tu propia carne. Te ponía el ejemplo del pastor, del amo que te decía, mira, no vas a hacer este hueco porque a mí no me parece, lo vas a hacer aquí. Y a usted le parece una locura. Pero resulta ser que ese patrón que usted tiene 20 años trabajando y usted acaba de empezar. A usted le parece que es aquí, pero él le dijo que era aquí. Y ese patrón que usted tiene en el término espiritual se conoce todas las cosas. Y a veces te va a mandar a hacer cosas solo para probar tu fe y las vas a terminar no haciendo. ¿Estoy en el contexto de la Biblia o no? ¿Sí? Recordamos a Abraham, ¿verdad que sí? Abraham, Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, ve, llévalo. ¿Y qué dijo Abraham? Fue llamado el padre de la fe. Iremos y volveremos. ¿Sí? Lo que el Señor te dio, Dios no te lo va a quitar. Pero lo que el Señor te está diciendo, hay que obedecerlo. Dios le dio a Isaac a Abraham y le dijo, pero Isaac, cuando Dios le dijo, ok, tú lo llevas, pero yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Y él dijo, iremos y volveremos. ¿Y con quién más iba Abraham? Con su hijo. Y él iba a matarlo, pero él dijo, volveremos. Entonces, en el momento de la prueba, si yo estoy caminando sobre la voluntad de Dios, lo importante es que mi fe no falte. Gloria al Señor, seguimos. Lo otro es que a veces no es Satanás. Y a veces nosotros podemos rebelarnos a esta carne y decir, te quedas aquí, porque yo voy a hacer lo que Dios me está mandando. No me gusta, las lágrimas se me están saliendo y me está doliendo demasiado, pero lo voy a hacer. Y es imposible recordar a Gregorio y a Agrearles. Sé que se fue hasta aquí. Y yo sé que no ha sido fácil decir, nos vamos, te quedas, yo me voy primero, después nos vamos, no sabemos exactamente dónde vamos a llegar, vamos a ver cómo conseguimos esto, dejemos todo. Eso no es fácil. Pero es el proceso al que Dios nos está llamando. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí dicen, oh, gloria al Señor, nuestro hermano se fue para Argentina. Qué bueno, Dios es bueno, Dios ha sido bueno con él, gloria a Dios. Párate un momentico de este lado. Y comienza a sentir el proceso por el que Dios está llevando. Ciertamente, al final, Dios va a dar la victoria. Y nosotros estamos seguros de eso. Dios va a dar algo grande. No solamente en este proceso, en todos los procesos donde Dios te mande a dejar lo que estás viviendo. Pero el proceso no es fácil, hermano, ¿sí? Hasta estar en este lugar como pastor o como líder, como cantante, no me gusta referirme a mí, pero yo pienso que lo poco que he crecido en el Señor me lo llevó, para los que no saben, 1 año y 8 meses sentada en una silla de ruedas. Y ustedes dirán, la hermana Keila canta y ahora predica también. No es porque yo quiera. Hay un proceso difícil y estoy segura que mi proceso no ha terminado. Donde el Señor te va tallando. El Señor te va haciendo. Y lo importante es que tu fe no falte. Recuerdo una vez que fui a un neurólogo y me dijo que yo estaba loco. Así, secamente. Y ya lo quiso decir en términos clínicos, pero ya no había leído mi historia, que yo era enfermera. Y dijo que no, que sencillamente era otra cosa que se le ocurrió de momento que estaba causando todo mi problema motor. Porque yo me levanté de la silla, porque a todas estas yo no dejé la marcha, solamente se distorsionó y me caía. Me levanté de la silla y me caí. Me caí y yo me reí porque me caí y me paré y me volví a sentar en la silla. Y ella dijo que estaba loco. Tuve una interconsulta con psiquiatría y lamenté con todo el alma no poder tener acceso a la historia, porque mi historia de psiquiatría dice fanática de la fe. Eso dice mi historia de psiquiatría. Cuando la psiquiatra comenzó a hablar conmigo y yo le conté por qué estaba ahí,
ella me dijo, tú no estás loca, tú lo único que tienes es fe y crees en Dios. Pero como no lo puedo escribir aquí, voy a escribirlo como lo permite mi clínica, fanática de la fe. Y yo estoy feliz que mi historia de cicatriz diga que yo soy fanática de la fe. Por mi historia de cicatriz yo estoy parada en este lugar con tacones altos. Que no me lo podía poner y ya me lo puedo poner. Todavía me lo quito rapidito, pero ya me lo puedo poner. Para la gloria del Señor. Entonces, es difícil. Y vas a tener 3 cosas por qué pasar. Satanás va a venir contra ti. La carne te tienes que resistir en contra de ella. Y decirle hasta aquí no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y lo otro es que Dios te va a enseñar. En ese mismo proceso Dios te va a enseñar. Y quiero que vamos a Hebreos capítulo 12, verso 11. Si alguien lo encuentra primero que yo, te lo agradezco, por favor. Sí, señor. Lo voy a leer porque estoy segura que allá atrás no leyeron. Y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Más arriba dice que a los que Dios no disciplina, entonces sois bastardos. ¿Queremos ser bastardos? No queremos ser bastardos. Entonces, aceptemos la disciplina del Señor en fe, creyendo que Dios está haciendo algo conmigo, creyendo que Dios me está procesando. Yo estoy segura que si el barro pudiera hablar, le dijera a los artesanos que lo dejaran en paz. Lo tamizan, lo zarandean, lo secan en el sol, lo ceguetean, lo queman. ¿Sí? Y después tiene una bellísima utilería, ¿verdad que sí? Y si el barro pudiera hablar, mire, ningún artesano pudiera vivo aquí. Entonces dice la misma Biblia, ¿podrá el barro decirle a su hacedor? Entonces nosotros somos barros en manos de nuestro Dios. Gloria al Señor. En Romanos 12:2 dice algo muy importante, pero no voy a ahondar mucho en esto, pero quiero que lo leamos para que nosotros analicemos lo que dice allí. Ya voy a terminar. Ya como que me pasé, pero ya voy a terminar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A medida que vamos entendiendo y aprendiendo, vamos creciendo y siendo transformados, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y parece de alguna forma que está contradictorio porque dice agradable y perfecto. ¿Sí? Y estamos diciendo que es un proceso bastante fuerte, pero dice la buena voluntad de Dios, porque lo que está pasando es bueno para ti y agrada al Señor que tú seas procesado para Él, y eso es perfecto y te va a hacer hombre perfecto delante de Él. Amén. Y un ejemplo muy claro que tenemos es que a veces nosotros creemos que la voluntad de Dios es lo que a mí me parece, lo que yo quiero. Y cuando nosotros revisamos a ese hombre perfecto, que dice la Biblia que no fue encontrado pecado en él, fue Jesús. Y muchos días antes de su muerte, porque la voluntad de Dios era que muriera, la voluntad de Dios era que fuera crucificado, dijo, mi alma está triste. ¿Lo han leído? Dijo, mi alma está triste. A veces la voluntad de Dios va a doler, hermano. Va a parecer que no es. Y dice, está en Mateo 28:38, Juan 12:27 y Marcos 14:39. Y hay uno de los evangelios que dice, y estuvo angustiada su alma desde ese entonces. Y después de esto, si usted revisa, fue que lavó los pies de los discípulos y dio muchas enseñanzas. ¿Sí? Entonces es vivir bajo la voluntad de Dios. A veces duele, pero hay que continuar. Y Dios hará algo grande. Y usted dirá, qué grande, la muerte de Cristo, la muerte de su propia carne. Jesús sabía cómo iba a morir. Pero es que la victoria no fue la muerte de Cristo. La victoria no fue la muerte natural, quiero decir, perdone que
La muerte natural no fue la victoria. La victoria fue que Cristo absorbió la muerte en ese momento. Dice la Biblia, y en estos días sentí que era del Espíritu Santo que venía a mi vida esa palabra, y nosotros decimos a veces, Jesucristo murió por nosotros. Pero ¿qué pasó cuando Jesucristo murió por nosotros? Ese es el verdadero milagro. Cuando Jesucristo murió por nosotros, todos nuestros pecados fueron perdonados. Jesucristo dijo consumado es, pero no era consumado su ministerio, era consumado el propósito que Él tenía con nosotros, que era de liberarnos, era de darnos victoria, era de resucitar, era de descender, llevarse cautiva la cautividad, subir a los cielos y hacer morada para nosotros. Esa fue la victoria de la muerte de Cristo. Fue muy difícil y fue un proceso que angustió al maestro sin necesidad, porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era quien menos merecía morir en una cruz, y aún angustió su alma. Pero al final, aunque fue doloroso, aunque lo clavaron, aunque murió como le había predicho el profeta Isaías, nos dio la victoria. Y por esa victoria y por esa gloria nosotros estamos aquí. Y a veces puede ser doloroso, pero de que viene algo grande, viene algo grande. Amén. Y Dios va a hacer algo grande con nosotros. Pero entonces caminemos bajo su voluntad. Y ese propósito que queremos que Dios nos lleve, Dios nos va a llevar. Dios nos va a poner en el lugar que tú quieres estar. Pero recuerden la palabra de los 10 talentos. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando el Señor nos entregue algo, eso es material para otro predicador, porque no sé si para mí. Entonces, dice que al que mucho se le diere, mucho se le dará. Así que usted ha entrado a un lugar donde no va a descansar, pero donde va a tener grande bendición para su vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, te bendecimos y te glorificamos y te damos honra y gloria, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. En esta mañana, Señor, sé que has hablado a nuestra vida, sé que has hablado a nuestro corazón, Señor, y te pedimos, Señor, que por favor perdones nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nosotros queremos anteponer nuestra voluntad a la tuya, Señor. Perdona, Señor, la rebelión de esta carne delante de tu presencia, Señor. Y en este momento, Señor, quiero pedirte que derrame sobre nosotros, Señor, un espíritu de sumisión delante de tu presencia, Señor. Un espíritu de rendición delante de ti, donde aceptamos tu voluntad, Dios mío, Señor. Queremos, Dios mío, empezar a buscarte cada día más y empezar a conocer lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y empezar a caminar y a comportarnos como tú nos has mandado, Dios mío, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros maridos, Señor, con sus esposas, con los hijos, Señor, con los padres, con los empleadores, Dios mío. Estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos caminar sobre tu voluntad para no desviarnos, Señor, de lo que tú has puesto para nosotros, Señor, en esta tierra, Señor. Sé que cada uno de los que está aquí tiene un propósito, Señor, y tú vas a sacar de este lugar cosas, hombres y mujeres que harán cosas grandes y maravillosas, Señor. Pero te ruego, Señor Jesús, que tu proceso, Señor, comience en este momento, cuando tú con el Espíritu, Señor, habla nuestra vida y comience a rectificar nuestra vida. Empieza, Dios mío, Señor, a ayudarnos a transformarnos, Señor, a renovarnos en el poder de tu fuerza, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, y sea tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, estando en nuestra vida y hablando con nuestra vida, Señor, y tu voluntad, Señor, tu buena voluntad se ha cumplido sobre tus hijos hoy y siempre, Señor. Padre, permite, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y que no olvidemos, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Amén y amén. Nuestro pastor con nosotros.